¿Qué tal? Fíjense, a nuestro alrededor, en las calles que caminamos, en la comida que nos encanta, en la música que escuchamos, pues ahí hay un montón de historias, ¿no? Historias esperando a que alguien las cuente. La cultura está, literal, en todas partes. Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno a explorar cómo el arte es, digamos, el guardián de todas esas historias que nos hacen ser quienes somos, o sea, de nuestro legado. A ver, para arrancar hagamos una pequeña pausa y pensemos, ¿qué fiestas, qué canciones o qué platillos son súper característicos del lugar donde vivimos? Cada respuesta que se nos viene a la mente es como una pequeña chispa de cultura, ¿saben? Es una piececita de ese rompecabezas enorme que vamos a empezar a armar juntos. Y es que justo de eso se trata. Miren nada más esta imagen. Nuestras tradiciones no son algo que esté encerrado en un museo, para nada. Están vivas, llenas de color, de movimiento, de pura alegría. Las vemos en las plazas, en las fiestas de todos los días. Ok, entonces, es hora de ir un poco más a fondo. Si queremos entender cómo podemos proteger estas tradiciones, lo primerito es saber bien qué son. Así que vamos a descifrar juntos qué es exactamente eso que llamamos patrimonio cultural. Miren, en pocas palabras, es la herencia que nos dejan nuestros antepasados. Pero ojo, no estamos hablando solo de cosas viejas o de antigüedades. Es todo eso que nos cuenta una historia sobre quiénes somos, de dónde venimos y qué nos hace, pues, diferentes, únicos. Es, digamos, nuestra identidad como grupo. Y aquí viene algo súper interesante. Resulta que hay, como quien dice, dos tipos de patrimonio. Por un lado tenemos el material, que es pues todo lo que podemos ver y tocar. Piensen en edificios, en objetos, en zonas arqueológicas. Y por el otro lado está el inmaterial, que es más bien lo que vivimos y sentimos. O sea, la música, los bailes, las leyendas que nos contaron, hasta la gastronomía. Y estas imágenes lo explican perfecto. A la izquierda, Chichén Itzá, o sea, un ejemplo clarísimo de patrimonio material, algo imponente que podemos ver. Y a la derecha, el mariachi. ¿Se dan cuenta? Su valor no está en un objeto, sino en la música, en la tradición que se siente, que se vive y se comparte. Los dos son tesoros increíbles, pero claro, la forma de cuidarlos es muy diferente. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo le hacemos para que todas estas historias, tanto las que están grabadas en piedra, como las que pues andan en el aire, no se nos pierdan con el tiempo? Bueno, pues aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, el arte. Es sin duda la herramienta más poderosa para que todo este legado pueda seguir viajando a través del tiempo. El arte, digamos que tiene tres chambas, tres misiones clave. A ver, la primera, registra el pasado. Funciona como una especie de fotografía de cómo eran las cosas antes. La segunda, transmite conocimientos. Por ejemplo, los dibujitos en un textil pueden estar enseñando una técnica que tiene cientos de años. Y la tercera, nos ayuda a expresar quiénes somos hoy, pero siempre echando un ojo a ese pasado que nos inspira. Échale un ojo a estas artesanías. No son solo adornos bonitos, hay mucho más. Cada color tiene un significado, cada forma tiene una razón de ser, y cada textura nos habla de las manos y de toda la sabiduría de quien las hizo. El punto aquí, lo más importante, es que el arte es un lenguaje que guarda nuestra memoria. Ok, ahora hablemos de algo bien importante. Tenemos que entender la responsabilidad que todo esto significa, porque este legado no se va a cuidar solo. El futuro de todas estas tradiciones está, literal, en nuestras manos. Y es que nuestro patrimonio se enfrenta a amenazas muy reales. El simple paso del tiempo, que va desgastando todo. El olvido, que llega cuando las historias dejan de contarse. La globalización, que a veces hace que lo nuestro se vea más chiquito. Y sobre todo, el desinterés. Ese es quizá el peor enemigo de todos. Y es justo aquí donde los jóvenes entran al juego y tienen un papel importantísimo. Esta frase tiene muchísima fuerza, porque no se trata nada más de voltear a ver el pasado, sino de tomar la estafeta. ¿Me explico? La energía y la creatividad están ahí para que estas tradiciones no solo sobrevivan, sino que cambien, que evolucionen y sigan significando algo para nosotros hoy. Bueno, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo se logra esto? No hay que ser un experto ni mucho menos. La idea es que cada uno de nosotros puede convertirse en un guardián creativo de su propia cultura. La misión, si deciden aceptarla, es bastante clara. Paso número 1. Elijan una tradición local, algo que de verdad les guste, que les llame la atención. Paso 2. Pónganse a investigar de dónde viene, qué significa. Paso 3. Usen toda su creatividad para darle su propio toque, para reimaginarla. Y el cuarto, que es el más importante de todos, compártanlo, que todo el mundo lo vea. Vean esta imagen. Justo esto es ser un guardián del patrimonio. Es poner atención, es aprender, es crear algo nuevo y sobre todo es conectar con todas esas historias que nos han formado. El arte nos da ese poder, el poder de agarrar esa herencia y hacerla nuestra.
de verdad. Ya para ir cerrando, vamos a atar todos los cabos. Porque al final, hablar de patrimonio cultural no es hablar de algo que está ya lejos, es hablar de nosotros mismos, de nuestra identidad. Si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. El patrimonio cultural no es una estatua vieja y llena de polvo, para nada. Es una historia que se sigue escribiendo. Es como una conversación entre nuestros abuelos, nosotros y los que vendrán. Y en esa conversación, cada uno de nosotros tiene un papel activo. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta para llevar. De todo lo que nos rodea en nuestra comunidad, de esas tradiciones, de esos sabores, de esos sonidos, ¿cómo es que todo eso influye en quiénes somos cada uno de nosotros? Porque cuando entendemos eso, no solo valoramos más nuestra cultura, sino que nos entendemos mucho mejor a nosotros mismos.